señor Jorge Ulloa es profesor de educación preescolar y profesor en ciencias de la educación. Se ha desempeñado como coordinador pedagógico en la Universidad Católica de La Plata. En la actualidad se desempeña como profesor en la Universidad del Salvador, también en el profesorado Eccleston. Participa en congresos nacionales e internacionales de educación infantil. Es autor y coautor de diversas publicaciones referidas a educación y ha creado, dirige, es el director del colegio El Árbol de los Milagros, que desarrolla un enfoque de educación infantil, natural y personalizada. Podríamos seguir hablando mucho del profesor Ulloa, pero los dejo a todos con él, que realmente nos va a intentar abrir la mente y el corazón en cuanto al rol docente hoy. Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias al JUREC por esta invitación. Al Colegio Marín, que también soy ex profesor del Colegio Marín cuando el colegio tenía el profesorado inicial, así que me resulta siempre muy grato venir al Colegio Marín. Se me hace, cuando lo iba preparando, yo decía, estas chicas del JUREC enloquecieron en estos días de diciembre cuando me invitaron, porque yo pensaba, siempre hablamos o me convocan y trabajamos en relación con lo que tiene que ver con didáctica del nivel, cómo organizamos nuestros espacios, cómo intervenimos en el juego del niño, qué pasa con los contenidos, con la planificación didáctica, y ese es el campo o el terreno donde generalmente nos encontramos. De hecho, muchas caras conocidas de encontrarnos en estos eventos de educación. Pero después, cuando lo seguía pensando, ¿por qué me piden este tema de ser docente? Decía, me estoy traicionando a mí mismo inconscientemente. Porque cuando revisaba nuestros encuentros, de cómo iniciamos siempre nuestros encuentros, nosotros, o yo intento siempre iniciarlo con un punto de partida que es justamente el punto de partida de la educación. No es posible pensar ninguna estrategia didáctica, ningún dispositivo didáctico, ninguna estructura didáctica si primero no repensamos qué es ser persona, qué es ser humano, qué es ser niño y en ese sentido qué es ser educador. Y desde ese lugar realmente creo, y los que nos venimos encontrando, como decía, en estos eventos de educadores, siempre tomamos, y a veces yo temo que digan, bueno, pero yo vine a un encuentro sobre unidad didáctica, yo vine a un encuentro sobre periodo de... ¿Por qué este hombre arranca de una antropología filosófica? Porque justamente me parece que es lo que nos falta, que es caracterizarnos, reflexionar y pensar acerca de quién es el que tengo adelante, quién soy yo, para poder de esa manera organizar todo el resto de la tarea docente. Desde ese lugar me parece que tenemos un largo camino y con este congreso me parece fantástico el pensar también desde este lugar. Cuando el padre Guillermo decía, bueno, qué difícil en esta diversidad, justamente me parece que lo que ayuda a eso difícil en la diversidad es entendernos que en un punto somos iguales, y es del ser persona humana. Y esto que parece así como muy filosófico por ahí y que ameritaría, yo diría, bueno, un profesor en filosofía o un sociólogo de la educación, tiene una pata puesta en el terreno didáctico muy fuerte. Cada vez que nosotros elegimos un texto, organizamos un aula, planteamos una unidad didáctica, estamos poniendo en juego una idea de hombre, una idea de persona. Y esto muchas veces se nos escapa. Muchas veces, bueno, pegados a cierta moda, bueno, ahora es la pedagogía crítica y el documento curricular habla de la pedagogía crítica y no nos detenemos a pensar cuáles son las bases filosóficas de la pedagogía crítica. No, bueno, pero Vygotsky, pero Zubel, pero Piaget, bueno, pero
estos pensadores tienen un punto de partida en una idea de hombre y en una cosmovisión, y no siempre es una cosmovisión cristiana del mundo. Esto no quiere decir que yo digo, bueno, esto es pecado, no hay que nombrarlo, no citen a Vygotsky en lo... No, lo que digo es tener claridad de que cuando estas personas hablan acerca de las implicancias didácticas, hablan con un punto de partida, por ahí, materialista. Y ese materialismo, vuelvo a decir, como yo me reí hace muchos años en la facultad, había profesores que decían, bueno, lo bautizamos al texto y listo. No se refiere a esto, se refiere a poder decir, si esta persona parte de esta cosmovisión, no alcanza para nosotros que trabajamos con una visión trascendente o tratamos de trabajar desde una visión trascendente del hombre. Digo, ahí tenemos por detrás una ardua tarea que nos guste más o menos, es volver a revisar las bases de antropología filosófica de nuestra cotidianidad en el aula. Nuestras escuelas no se pueden distinguir solamente porque hagamos misiones solidarias o porque oremos o porque eso es fantástico y maravilloso, pero nuestras escuelas se tienen que distinguir porque fuimos construyendo una manera cristiana de enseñar. Quiere decir que, o al menos para mí, quiere decir que hay que hacer un arduo trabajo de construcción didáctica de una visión trascendente del hombre. Desde ese lugar podemos mirar los documentos curriculares y aprender a leer entre líneas. Vuelvo a decir, no como, bueno, no, el documento no, porque tiene una base fuertemente... Sí, aprender a leer el documento, pero sabiendo que eso es un piso, que nosotros estamos apostando por más. Y que cuando elegimos cierto formato didáctico, cuando organizamos el aula de tal manera, cuando jerarquizamos uno u otro contenido, estamos poniendo en juego una manera de entender al otro, una manera de comprender al otro y al mundo. Y esta es una manera ya orientada por la Iglesia. Desde ese lugar, digo, tenemos como educadores una tarea que no le corresponde ni a la sociología de la educación ni a la filosofía, porque es netamente del terreno didáctico. Desde ese lugar me parece que es importante reflexionar o pensar, ¿sí?, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. En ese sentido, yo siempre insisto en una cuestión que voy a mostrarles ahora, algunos ya la conocen de nuestro trabajo, lo que venimos trabajando sobre juego, que es la siguiente diapositiva. No es lo mismo pensar en una descripción netamente biológica del niño que tengo adelante, del niño, del joven, que pensar en un niño como ser complejo. Un ser con una dimensión no solamente sensible, vegetativa, que puedo observar en su crecimiento. Los que trabajan en el maternal es de un mes al otro ver estos cambios de estas dimensiones. Los que trabajan en secundaria, ver cómo se despatarran en los bancos y no sabemos cómo hacer que se queden un poco quietos. Bueno, que tienen que ver con esto que vemos. Pero también hay una dimensión sensible de lo que quieren y no quieren. No hay nada que les guste, decimos, ¿no? O este chiquito no puedo llegar a él, este nene molesta, este querer y no querer de la dimensión sensible. Pero justamente la visión cristiana del mundo le suma, ¿sí? Tomás de Aquino dice, hay una dimensión trascendente del hombre donde se ubica la inteligencia y la voluntad. Y esa dimensión es la dimensión espiritual. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con estas descripciones muy mecanicistas del pensamiento, ¿no? El pensamiento como una máquina, el pensamiento... Para una visión cristiana del mundo, el pensamiento es una potencia del ámbito espiritual. Bueno, pero esto es una filosofía, ya está. Yo tengo que decidir el 25 cómo arrancamos periodo de inicio. El 25 tengo que haber seleccionado un libro para... Justamente, no es lo mismo seleccionar un libro o organizar el periodo de inicio pensando que la mente es un absorbedor de información, a pensar que la mente, que la inteligencia va acompañada de la voluntad y es una potencia del alma. Es
Son dos cosas o dos puntos de partida distintos. Cuando estoy seleccionando un libro, no es solo la actualidad de la información, sino cuán valioso es ese libro en su información en relación a que va a ser alimento de justamente una potencia del alma. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? ¿Sí? Porque por ahí yo estoy así como, van a decir, no desayunó esta mañana. Desde ese lugar, digo, también en las demás dimensiones hay mucho trabajo para hacer. Hemos perdido la observación de los niños y de los jóvenes, ¿sí? El detalle de cómo se mueve, qué gesto realiza, ¿sí? Dónde está puesta la mirada, cómo va evolucionando en su corporeidad, también es manifestación de esas potencias interiores. Entonces, no podemos pensar simplemente las aulas, los espacios, ¿sí? Como ámbitos donde descarguen, que tengan un lugar para correr y ahora se sienten para escuchar. Estamos desarrollando o ayudando a desarrollar esos niños sus dimensiones más profundas. Y desde este lugar es donde tenemos que trabajar. En la siguiente diapositiva, me gusta distinguir dentro de estas dimensiones las distintas potencias. Es decir, este sujeto se va a desarrollar, ¿sí? Pero se va a desarrollar gracias a la realidad. Ese es el otro punto sobre el que tenemos que tener mucho cuidado. Cada potencia, desde que nacemos, ¿no? La posibilidad o potencia del ver se desarrolla gracias a que hay objetos visibles, que hay luz. Así como la inteligencia se desarrolla gracias a que hay conceptos, ideas, teorías sobre las cuales se pueden desarrollar nuestra capacidad de inteligir, de poder conocer. Cada una de estas potencias, de las miles de potencias que tenemos para poder desarrollar, justamente se despliegan gracias a objetos propios, ¿sí? A los objetos de la realidad. Y ahí también tenemos que poner una revisión o un parate en algunas cuestiones. Hemos sufrido en el campo de la didáctica de un mal que algunos consideran una continiditis aguda, ¿no? El contenido para ir al contenido por disciplina, contenido en maternal hay contenido, sí, contenido, los contenidos de secundaria están desactualizados, el contenido como gran problema. Finalmente, algunos textos hablan del contenido como una construcción social, un acuerdo social, que también es una visión sobre la cual tenemos que tener cuidado. Hay elementos de la realidad que son acuerdos y hay elementos de la realidad que transmiten una realidad creada que es verdadera y sobre la cual no hay acuerdo, sino que hay la posibilidad de descubrirla. Para una visión en la que todo es acuerdo, podríamos caer en un relativismo encubierto, ¿sí? Cuando nos terminan de convencer que el contenido es un acuerdo social. Yo digo, cuidado. No todo es un acuerdo social. Hay verdades, desde la visión cristiana del mundo, en las que están ahí y tengo las facultades para poder descubrirlas. Bueno, pero eso... Fíjense cómo de a poco algunos materiales que van llegando a nosotros en el terreno de la didáctica, a veces nos charlando así de pasillo en encuentro de directores, ¿no? Medios enojados, decimos, bueno, no, es lengua, ahora es prácticas del lenguaje. Cuidado, cambiar ya una denominación como de lengua a prácticas del lenguaje me está poniendo en un enfoque distinto de ver una posibilidad del hombre de comunicarse con el otro. ¿Sí? Sí, es una parte, pero también hay un nominar un mundo creado, que no es solamente un efecto comunicador, ¿sí? Sino que también es la posibilidad de ver la realidad creada por Dios. Es decir, vuelvo a decir, no estoy asustando diciendo el demonio encarnado está en el documento curricular. Lo que digo es, como educadores cristianos, tenemos que redoblar nuestra formación en antropología filosófica para poder leer, ¿sí? Con sutileza y desde una decisión de nuestra propia voluntad, elegir un camino o el otro. Entonces digo, ¿cuál es el currículum de una visión cristiana del mundo? La realidad. Porque no nos desarrollamos si no es en interacción con la realidad. Ah, bueno, entonces usted dice, quemen los documentos curriculares. De ninguna manera.
Los documentos curriculares son una prescripción del Estado de aquí a ahora, son una descripción, es una parcela, una parte que el Estado dice que, pero tenemos un compromiso al interior de nuestras escuelas donde cada uno de esos elementos deben ser jerarquizados. No puede valer lo mismo un contenido que el otro. Bueno, lo doy está en marzo, el otro... No. La jerarquización de contenidos tiene que ver con nuestra manera de entender el mundo. Hace mucho tiempo estaba en el currículum de jardín, por ejemplo, el edificio municipal. No puede valer lo mismo el edificio municipal que el compromiso con la tarea. Tengo que poder jerarquizar esos contenidos. ¿Cómo jerarquizo esos contenidos? Primero, tomando posición frente al mundo. ¿Cómo yo entiendo al mundo? ¿Sí? ¿Desde qué punto me paro yo para ver al mundo? Desde ese lugar hay una tarea compleja, pero también tenemos las herramientas para, ¿sí? Nosotros estamos como muy acostumbrados desde el profesorado y desde la facultad a formarnos en la inteligencia. Pero cuidado, porque la tarea didáctica implica el hacer. No sirve de nada esta actualización que uno hace y lee y estudia y hace su maestría y su tesis y su doctorado, si no hace. Ese es para otras áreas, pero para el campo de la didáctica es el hacer. Yo entro al aula y tengo que hacer. Yo coordino una escuela, yo organizo un plan de estudio. Tengo que hacer. En el campo de la didáctica está el hacer, y el hacer pertenece al ámbito de la voluntad. Es decir, cuando ponemos en acto un planeamiento, estamos desarrollando también una potencia del alma, ¿sí? Digo, no es el alma que da ya para el momento, se lo tiramos todo a los de catequesis y nosotros damos matemáticas. Es decir, también en nuestras resoluciones cotidianas de un plan de trabajo, de una organización de la clase, de una organización de la consigna, estoy poniendo en acto la voluntad. Con lo cual también se tiñe de lo espiritual ese acto didáctico, ¿sí? Y desde ese lugar poder mirar el diseño, ¿sí? El hacer, poder revisar. Hemos pasado por muchísimos años de reflexión docente. Hay que reflexionar. No niego la reflexión docente. Es fantástica, es parte de, es construcción teórica. Pero hay un plano que queda perdido en las posiciones más actuales, a mi modesto entender, que es el plano del sentir. Esto que nos ha pasado muchas veces, uno dice, sí, ahora dicen que tenemos que hacer esto, y el texto dice esto, y el documento dice esto, pero a mí no me termina de cerrar, dice uno en bruto, ¿no? Este plano del sentir. Sí, el informe psicopedagógico de esto, el test dice esto, pero yo a este niño siento que le está pasando justamente el nexo que tenemos entre nuestro pensar y nuestro hacer es el plano del sentir. Nosotros sentimos y eso no puede quedar fuera del terreno de estudio y trabajo de la didáctica. No podemos creer que la didáctica es un plano puro, etéreo o de puras maquinaciones teóricas. Justamente la didáctica involucra al ser en su totalidad, con lo cual involucra al ser en su sentir. Este padre, esta madre, esta comunidad siente, y a la didáctica no se le puede escapar el plano del sentir. En la siguiente, encima de que nuestros alumnos son complejos, nosotros somos complejos, y eso también se nos olvida, ¿sí? Muchas veces la visión de la didáctica está limitada a lo que le pasa al alumno, la estrategia que hizo el maestro, pero no lo que siente el maestro en el encuentro con el alumno. Bueno, estos chicos, será problema de la familia, es la comunidad, es el contexto social. Sí, esos son elementos, pero a mí también me pasan cosas cuando despliego mi tarea docente, con lo cual tengo y necesito que mirarme a mí mismo si es que quiero ser docente. Necesito poder conocerme. Bueno, sí, iré a terapia. Sí, alguno irá a terapia. Pero digo, necesito poder hacer introspección.
necesito encomendarme para que poder conocerme a mí mismo, porque si no es imposible descubrir las dimensiones trascendentes y las dimensiones físicas del otro si yo no me conozco como ser humano y como ser trascendente. Desde ese lugar uno dice, bueno, pero entonces, que a veces dicen, bueno, pero ¿qué actualización en didáctica de qué sugerís? Un parate y reflexión. Un parate y un conocimiento de cada uno de nosotros, sobre todo en estos tiempos donde justamente la velocidad hace que todo sea como hacia afuera. Ya hay que conquistar la última manera de enseñar a escribir, el último texto, ¿y cuándo paramos a conocernos a nosotros mismos? Si no nos conocemos es imposible conocer al otro. La tercer pata está en la realidad. Cuando pensamos en las actividades, muchas veces uno recorre las escuelas y dice, ¿cómo puede ser que estos niños estén aprendiendo esto en este aula? ¿Y cuál es el contacto de estos niños con la realidad? Había una vieja lámina de Tonucci, que muchas deben recordar, que era la maestra enseñando sobre el pino en una lámina y atrás estaba el pinar, el bosque, ¿sí? Muchas veces nos cuesta mirar cuál es el elemento real dentro de la clase. Con esto no digo hay que traer los elementos de la realidad, hay que sacarlos a hacer visitas. Me refiero a, ¿tenemos claridad de estos contenidos en las prácticas cotidianas del mundo? Es decir, ¿estamos formando a un niño que puede mirar al mundo? ¿O estamos formando a un niño que pueda pasar los grados y obtener un título? Es decir, bueno, fantástico. Es profesor pero no puede estar en un aula. ¿Qué pasó? No, es ingeniero pero no puede ver la belleza de las estructuras. Es decir, muchas veces la didáctica, en su afán de generar estructuras y dispositivos para la enseñanza, se fue aislando de la realidad. En una visión, para mí, cristiana del mundo, la función de la escuela es justamente, ¿sí?, no dar herramientas para salir a la realidad, sino que la escuela sea la realidad. La escuela no es un laboratorio para la realidad, la escuela es la realidad. Más de una vez nos encontramos con maestros que se enojan y se pelean porque vos me sacaste los marcadores de tal lado, fulano, no hay que prestarle nada, y después cuelgan la lámina sobre la solidaridad y el compañerismo con una carita divina. Una semana trabajamos ser compañeros y solidarios, y el niño, sobre todo los que somos de inicial, percibe más allá de la lámina, percibe un valor encarnado. Saben perfectamente que estas maestras se pelean por los objetos, ¿sí? Y eso no funciona. Se nota que estamos en periodo de inicio y nos estamos peleando por todas las cosas que están en los placares de jardín y que uno dice, esta era mi mesa, esta es la mesa del otro, Pero digo, más allá de eso, muchas veces el proyecto, la unidad, ¿no?, el proyecto sobre la ecología. Ese es otro gran desafío dentro de la revisión de los contenidos, de pensar en este vínculo, la realidad. Una escuela cristiana, a mi modesto entender, no puede pensar la matemática solo como herramienta. Es como pensar este salón tan hermoso solo por el cartelito de salida. Es decir, uno ve el conjunto y detecta una belleza y detecta elementos más trascendentes que otros. ¿Cuál es el fin de la matemática como disciplina dentro de nuestras escuelas? ¿No será el darnos la capacidad de ser justos, de ser equilibrados? ¿Sí? Las ciencias naturales. Bueno, información, ya no sé cómo hacer, porque los chicos apretan una tecla, sacan del Google, del rincón del vago, entonces ya tienen toda la información, son fantásticos, ¿no? Como nosotros queremos uno. Ese no es el fin de las ciencias naturales. El fin de las ciencias naturales es admirarse y descubrir la realidad como un todo coherente, como decía Fabro, ¿no? Ese hilo dorado que une toda la realidad. Uno no puede quedarse, ¿sí? Con esto de, bueno, no enseñamos a bajar información, no damos las últimas informaciones, sí, pero no perder el rumbo. Si no, como digo yo, somos una escuela más.
No somos una escuela más, somos escuelas que apostaron por una manera de ver el mundo. Y desde ese lugar, entonces, no solo hay que revisar los contenidos, jerarquizarlos, revisar nuestra concepción de niño, revisar nuestra concepción de familia, hacer un camino y una recorrida real hacia el interior nuestro para realmente saber si somos docentes o trabajamos de docentes, que son dos cuestiones distintas. Si yo no hago un recuento hacia mí mismo, si yo no hago una introspección, si no trabajo sobre cuál es mi compromiso con una vocación, eso no es vocación, eso es trabajo. Fíjense que en la formación docente se cambió ética y deontología por un seminario de trabajo y rol. Es un trabajo, es un rol, algo que cumplo yo en un escenario. Fíjense cuántos términos nos suenan hoy en día. Los escenarios, cuidado. Lo que yo digo es, cuidado. ¿Son escenarios? ¿Son pantallas? ¿Son telones? ¿O hay una realidad? ¿Es un rol o es una vocación? Una vocación es un llamado. Y yo libremente elijo seguir ese llamado o no. Pero para eso tengo que conocerme, si no, no puedo elegir. Entonces, parte de nuestro trabajo en didáctica es reflexionar sobre nosotros mismos. Y es imposible reflexionar en soledad. Debo reflexionar hacia mi interior, pero pedir, ¿sí?, auxilio a el colectivo institucional. Por eso en la oración me parecía tan importante, como comunidad aparece la oración, ¿no? Es decir, somos comunidad que pide, y en esa comunidad también hay reflexión didáctica. Tenemos que ya haber construido en estos tiempos tener la tranquilidad de poder sentarnos en una mesa y decir, yo de esto no sé. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con maestros? ¿Cuántos directores escuchamos maestros que dicen yo no sé y pido ayuda? En general no tenemos esta construcción o este proceso realizado. Entonces, una pata está ahí. Una pata está también en la sensibilización. Yo dije que el nexo entre la inteligencia y la voluntad, entre el pensar y el hacer, es el sentir. El ámbito propio en el que se desarrolla el sentir es el arte. Esta es la otra cuestión. Años de didáctica nos han, si uno lee las definiciones de didáctica de hace 30 años, aparecía la didáctica como una disciplina entre la ciencia y el arte. Cada vez más, en los últimos textos, se habla de una disciplina científica y técnica, pero no artística. Para mí, en tanto se juega fuertemente el plano del sentir, somos maestros porque sentimos al otro y podemos así hacer que él sienta, ¿sí?, invitarlo a sentir la realidad, necesitamos de un trabajo artístico. Con esto no me refiero a, bueno, ahora todos a bailar, todos a pintar. Me refiero al arte como ese plafón o ese camino en el que uno se permite más allá del pensar y pone la voluntad para descubrir la obra artística. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, no, pero la última, frenemos. ¿Sí? Cuando seleccionamos un maestro a los equipos directivos, ¿cuántos títulos tiene? Pero además de esos títulos, ¿qué otras cosas hace? ¿Qué hace? ¿Cómo siente la realidad? ¿Sí? A veces, en estos periodos, los que son directores deben haber seleccionado entre diciembre y ahora, y uno dice, ¿qué haces? Voy al gimnasio. Fantástico. Pero voy al gimnasio. No, pero además estudio, fantástico, el estudio es fantástico, no hay posibilidad de ser docente sin estudio, ¿no? Y también ahí hay un tema que para mí Tomás de Aquino resuelve muy interesantemente, cuando dice, cuidado, que una cosa es la curiosidad y otra es la estudiosidad. Bueno, voy al cursito tal, voy al otro cursito, sí, eso es curiosidad, pero después hay que estudiar, la inteligencia tiene que ponerse ahí en acto sobre los objetos. Pero además, ¿qué lugar damos al sentir? ¿Qué lugar de construcción damos al sentir? No, eso se ve. Entra uno a un aula y dice, ¿dónde está la belleza de este aula? ¿Qué es lo bello? ¿Por qué un niño se va a quedar en este aula que es un laboratorio? O es un bello laboratorio donde dan ganas de investigar y dan ganas de estar.
No es posible construir este ámbito de la belleza si el maestro no hace un trabajo en relación con el arte, y vuelvo a decir, no el arte específico en pintura, sino el arte como una manera de ver el mundo. Y ahí también aparece el papel de los profesores de artística, que también quedan relegados como, bueno, arte es allá, ahora es, no, todo esto es la escuela y esto es el ratito de plástica, el rato de, bueno, justamente no hay posibilidad de mirarnos integralmente y mirar al niño integralmente si no es contemplando la dimensión del sentir que se mueve en el ámbito del arte. Bueno, ¿cuántas veces la maestra dice 5 minutos? Les leo un cuento, saca el cuento. No sabe ni de qué trata, ni si realmente es bello o no. Sí, son 5 minutos antes que estos chiquitos se rompan el alma, tengamos un problema con el representante legal, porque el seguro, mejor que estén sentaditos leyendo el cuento. Un cuento es una producción literaria, ¿sí?, con un eje estético. No puedo agarrar cualquier cosa, cualquier lámina, ¿sí?, usar cualquier frase. Escuchamos, y me deben haber escuchado recién también, que cada vez más hablamos cortando al estilo de los celulares. Les quise decir que, ¿me entendieron? Se escuchan clases en el profesorado, se escuchan donde no se completa la frase. Es un acto que carece de belleza. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el problema? El problema lo vemos y lo tienen los de secundaria. Por suerte yo llego hasta inicial. Pero el problema lo tienen los de secundaria. Nada les interesa, nada quieren. Y si por años lo que vinimos ofreciendo fueron objetos que carecen de belleza, objetos que carecen de sentido, objetos que solamente están puestos al servicio de pasar de grado, pasar de año, portarse bien porque si no, no hay parque. Es decir, no alimentos que enriquecen a cada uno, la voluntad se va, en criollo, achanchando. ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo de estudiar si mañana aprieto un botón y sale la información? Sí, pero eso no es estudiar. Eso es captar información o acumular información. Ah, bueno, pero es lo que te valoran en la facultad, porque te toman el examen. Ah, bueno, está bien, entonces estudiamos para la facultad. Y cuando terminas la facultad, no estudias nunca más. Porque total, ¿para qué? Que el alma quede ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, nuestras finalidades, nuestro trabajo dentro de las escuelas es de reflexión, de acción y de arte. Pero no vamos a tener escuelas con grandes cambios, más o menos computadoras, más o menos horas de catequesis, sino escuelas donde los niños aprendan a mirar el mundo con una visión trascendente. Desde ese lugar, digo, hay una diferencia y por eso me parecía como muy interesante el nombre del encuentro. Yo había escrito, como siempre escribo algo y después nunca hago lo que escribo. Ahí es un problema de mi voluntad. No hay posibilidad de transformar, o digamos, nuestro desafío en estos años va a ser transformar la didáctica general en una didáctica cristiana. Pero para eso tenemos que asumir este compromiso que plantea el Congreso, ¿no? Si es ser docente. Por eso yo decía, en realidad no es un rol. El rol lo cumplen los que trabajan. Ser docente solamente lo puedo lograr por una decisión de la voluntad, pero con fe. Y es tal cual, la fe como gracia. Muchas veces estamos, la psicopedagoga, la no sé qué, llamemos al especialista, bajemos los libros, busquemos los casos en internet. Y en último caso, digo, me encomiendo a Dios. ¿Cómo puede ser una visión cristiana del mundo donde no? Primero es que Dios me ilumine para ver el mundo. No, si la psicopedagoga no nos ayuda con un par de oraciones, tal vez este chiquito pasa de... O sea, algo nos está pasando donde estamos escindiendo estas cuestiones, ¿sí? ¿Se ve? Yo siempre me acuerdo un caso, yo ordinaba el jardín de la Universidad Católica de La Plata y cambiábamos la imagen de la Virgen, entonces era todo un evento, ¿no? Y que venía la Virgen y bueno, y a las canciones y las cintas y todo lo que iba a pasar y los regalos a la Virgen, bueno,
llega gran ceremonia, cambiamos la Virgen, todo. Viene uno de los chicos del jardín, golpea a mi despacho, y dice, pero Jorge, la Virgen es una estatua. Y yo dije, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Digo, desde este lugar es el compromiso, ¿no? De que estos niños vean la realidad con ojos cristianos, no un discurso vacío, un maestro que ocupa horas de una escuela que es una escuela cristiana porque mira al mundo y realiza cada acción desde ese lugar. Y realmente los niños crecen en ese ámbito. Yo tengo 2 niños que son 2 niños salvajes, uno de 6 y uno de 8, y entonces como típico padre que va manejando, los niños van atrás, y bueno, tal cosa, bueno, tengan fe, ¿no? Tengan fe, pero no sé, vamos a ir a tal, tengan fe, ahora van, con fe. Quieren ir a McDonald's, entonces yo no, hoy McDonald's, ¿no? Porque tal, con fe. Entonces yo, pues, además, quiero saber qué es lo que están pidiendo con tanta fe. Pero después yo pensaba, mientras andaba viene manejando, digo, si uno, que es un desastre de padre, esta miseria de padre, terminás llevándolo porque lo piden con fe, ¿cuánto más con un padre como el que tenemos en comunidad? ¿Sí? Y no olvidemos esto, no olvidemos esto, no creamos que somos una escuela cristiana porque tenemos imágenes, podemos en el medio, tenemos que ser capaces de desarrollar una manera de enseñar que el otro diga, es distinta esa manera, algo del mundo ven por otros ojos estas personas porque enseñan distinto, y eso no es una cuestión de la materialidad, sino es una cuestión de la espiritualidad que trasciende a la materialidad, y esa lámina, ese gesto, ese libro se carga de una sustancia espiritual distinta. Este es el desafío de una didáctica cristiana hoy. Yo espero no haberlos aburrido, no sé, para mí fue un gran desafío, porque si bien es un tema que me apasiona y me encanta, me apasiona hacia el interior, me apasiona como punto de partida, pero me da miedo hacia el exterior. Pero la idea, me parecía que justamente lo que yo quería compartir era con ustedes esto, es nuestro gran desafío. Muchas veces uno en otros ámbitos lo transmite con cierto temor, e igualmente dicen, eso tiene tu fillo a la Universidad Católica, me dicen. Digo, sí, no tengo problema en decirlo, pero digo, en nuestro ámbito donde nos estamos encontrando en perspectivas de un congreso, no podemos dejar ámbitos de la filosofía, la sociología y la didáctica sigue atada a una didáctica materialista. Nuestra didáctica de escuela cristiana también necesita revisarse, reconstruirse y armarse potentemente para salir al mundo en los tiempos de cambio. Así que yo no sé si hay alguna pregunta, en realidad los veo poco, pero no sé si Cristina o las chicas. Cerramos ahí. Entonces, que tenemos un rico café. Bueno, muchísimas gracias.